historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy vamos a hablar de un tema increíble, asombroso, súper emocionante como es el nacimiento en el Antiguo Egipto. Vamos a hablar de dioses asociados al parto, al nacimiento, y también vamos a hablar de cómo era nacer en el Antiguo Egipto, si había magia asociada a este tema, si había emoción, drama, muerte, estas cosas, en fin, que gracias a la medicina actual pues es un problema al que la mayor parte de las mujeres pues por suerte no nos tenemos que enfrentar, y actualmente pues las cosas son mucho más fáciles. Yo no soy madre, ya lo sabéis, pero oye, si algún día decido serlo, pues agradezco que no se reciten conjuros mientras estoy dando a luz, la verdad sea dicha. Aunque sí que me parece un tema súper interesante el que vamos a tratar hoy aquí, aunque pues me gustaría que sobre mí no se practicase. No sé por qué he acabado hablando de cómo me gustaría que fuese mi parto, pero bueno, aquí estamos. Así que dicho esto, vamos a empezar. Y recuerda que si quieres saber más sobre este tema, abajo en descripción te dejo una bibliografía maravillosa que es la que he consultado para la realización de este vídeo, así que si te quedas con ganas de saber más, échale un vistazo. Y el primer dios del que vamos a hablar para hablar del parto es del dios Bes. El dios Bes es un dios asociado al parto, es un dios enano con una cierta actitud hostil, aparece siempre con los brazos así, ay no se me ve, con los brazos así, sacando la lengua afuera. Esa es la actitud del dios Bes. Y el dios Bes protege a la familia y también protege a la mujer que está pariendo y a su bebé. Por el papiro Leiden 348 sabemos que se recomendaba que las mujeres en el momento del parto llevasen un enano de arcilla encima, es decir, una representación del dios Bes en arcilla. Y en varios conjuros de este papiro se hace referencia a esta estatuilla del dios Bes hecha de arcilla sobre la cual se tenían que recitar conjuros y que había que poner sobre la mujer que estaba dando a luz. De hecho, se han encontrado representaciones de mujeres con tatuajes del dios Bes. Estos tatuajes seguramente servían para proteger a las mujeres en el momento del parto o incluso para favorecer que se quedasen embarazadas, dado que en este sentido el dios Bes puede estar relacionado con la fertilidad y la sexualidad. Por otro lado, tenemos diferentes diosas que protegen a la mujer que está dando a luz y a su bebé. Una de estas diosas es la diosa hipopótama Taweret. Esta diosa Taweret suele aparecer embarazada, con grandes pechos, y al igual que el dios Bes, es protectora de la familia y del embarazo. También tenemos a la diosa Meskenet, la diosa del parto por antonomasia, que parece ser que revelaba el destino del recién nacido. Y esta diosa Meskenet es muy interesante porque, aunque no tenía un culto formal, lo cierto es que tenía un importante culto doméstico. Y también es muy interesante porque su símbolo, el símbolo que lleva sobre la cabeza, es el útero. Y es todavía más interesante porque no es cualquier útero, sino que es un útero de vaca. Y digo que es de vaca porque se ha demostrado que el útero de vaca tiene esta forma alargada, como vemos en el tocado de la diosa, en contraposición al útero humano, que tiene una forma pues más compacta, por así decirlo, y tiene pues esta forma que bueno, todos conocemos, ¿no? Otra divinidad femenina asociada al parto es la diosa Hathor, de la cual ya os hablé aquí y os dejo el vídeo pues por ahí arriba. De hecho, tenemos un conjuro mágico que se pronunciaba durante el parto que menciona al dios Bes y a la diosa Hathor, y lo encontramos dentro del papiro Leiden 348. En este conjuro habla Horus, que dice que viene del desierto sediento y que se ha encontrado a alguien llorando. El conjuro continúa y dice así: ven, deja que alguien se vuelva a sí mismo hacia Hathor, la señora de Dendera. Deja que su amuleto de salud sea buscado por ti, para que ella provoque que el que está naciendo nazca. Horus aparece mencionado en varios de estos conjuros mágicos asociados al parto. De hecho, hay un conjuro en el que Horus directamente dice que baje la placenta, que baje, como una forma de hacer salir la placenta y que salga el bebé. En este sentido es muy interesante porque en el propio papiro Leiden 348, en este papiro que vengo mencionando, donde encontramos estos conjuros mágicos asociados al parto, pues en un momento determinado de este papiro
se hace referencia al nacimiento mitológico de Horus. Hay que recordar que Horus nace de Isis, Horus es hijo de Isis y Osiris, y el parto de Isis pues es muy importante dentro del mundo mitológico egipcio. De hecho, en un conjuro se hace una conexión entre Isis y la mujer que está pariendo, donde Isis pide expresamente que se cuide a la mujer que está pariendo al igual que se cuidó de ella. De hecho, en el propio conjuro, en este conjuro en el que Isis pide que se cuide de la mujer que está dando a luz, se deja un espacio vacío para que se incluya el nombre de la mujer que está pariendo y también el nombre de su bebé. Y en el conjuro se dice expresamente: cuida del nacimiento del bebé que tiene este nombre, que está naciendo de esta mujer, de la misma forma, para que nos entendamos. Durante el nacimiento también se utilizaban una serie de herramientas mágicas, como son los ladrillos de nacimiento o las varitas mágicas. Sobre las varitas o boomerangs mágicos ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí y que no es por nada, pero es un tema súper interesante. No tiene nada que ver con las varitas mágicas de Harry Potter, pero igualmente son unos objetos muy desconocidos por mucha gente, pero que nos aportan mucha información y que son muy interesantes, sobre todo si te interesa la religión y la magia egipcia. Y ahí lo dejo, te dejo con la miel en los labios. Pero ahora voy a hablar un poco de los ladrillos de parto, conocidos como Mesquenet, en honor a una diosa protectora del parto de la cual ya hemos hablado. Esta diosa Mesquenet podía aparecer representada en el arte también como forma de ladrillo y cabeza humana. Estos ladrillos eran dos y ayudaban a la mujer que estaba dando a luz. Normalmente tenían representaciones mágicas, al igual que las varitas, para proteger a la mujer y al bebé que estaba llegando al mundo. A lo largo de la historia del arte egipcio no encontramos muchas representaciones sobre mujeres que están dando a luz, es decir, sobre el momento del parto. Es más habitual encontrar representaciones de partos, de nacimientos en época tolemaica, donde encontramos que una mujer que está pariendo es asistida por dos divinidades femeninas. Normalmente una la sujeta y otra está recibiendo al bebé. No obstante, aunque no nos han llegado muchas representaciones del momento del parto, sí que es cierto que lo que sí que nos ha llegado son conjuros mágicos asociados a la protección del parto y a la presencia de la divinidad en ciertos momentos, como ya hemos visto y ya hemos leído anteriormente en este mismo vídeo. Y como ya hemos visto, en estos conjuros mágicos se identifica a la mujer que está dando a luz, a la mujer que está pariendo, con la diosa Isis o con la diosa Hathor. Parece ser que las mujeres daban a luz sobre los ladrillos mágicos, que solían tener representaciones mágicas protectoras y que ayudaban a la mujer y a sus acompañantes en el momento del nacimiento. Además, sabemos que había conjuros específicos que eran recitados cuando la mujer estaba ya pariendo sobre los ladrillos mágicos. Cuando el recién nacido ya había salido, se le lavaba y se cortaba el cordón umbilical, y después de esto probablemente se colocaba al recién nacido sobre una almohada blanda, una almohada de tela, o sobre los ladrillos mágicos. Por último, es importante decir que en general las mujeres daban a luz dentro de sus casas, pero también tenemos atestiguado el uso y construcción de unas cabañas que se ponían en el jardín o en la azotea donde las mujeres daban a luz, por lo que a través del arte sabemos que existían este tipo de estructuras, aunque sí que es cierto que no nos han llegado. Parece ser que durante el posparto se aislaba a la mujer y al recién nacido como una forma de purificación ritual, pero también con el objetivo de que la madre y el recién nacido recuperasen fuerzas y descansasen apropiadamente. Y esto lo sabemos porque está atestiguado que a la mujer se le daba una gran cantidad de comida para que recuperase fuerzas durante este tiempo de descanso. Por otro lado, también quiero destacar que el hecho de que se aísle a la mujer y al bebé no tiene que ver tanto con una cuestión de que se vea como un momento de impureza, sino como una forma de protección. Cuando vemos aislamientos por menstruación o por parto en el antiguo Egipto, parece que tiene que ver más con la protección
de la madre o de la mujer que está menstruando y no tanto como una forma de castigo como sucede en otras sociedades. Esta purificación o aislamiento probablemente consistía en un periodo de aproximadamente 14 días después del parto. Y digo probablemente porque el periodo dependería de si eran mujeres de clase baja o alta. Las de clase baja seguramente se podrían permitir un menor tiempo que las de clase alta que, aunque trabajasen, no era quizá tan urgente que fuesen a trabajar como las mujeres que participaban en tareas agrícolas, por ejemplo. Por otro lado, en el poblado de los trabajadores de Deir el Medina nos han llegado numerosas representaciones en las que encontramos a una madre con su recién nacido. Estos ostraca son una muestra interesante de cómo eran estos primeros momentos o días de vida del recién nacido, así como la importancia de la maternidad. El tema de la maternidad es un tema favorito en el arte egipcio, que va desde las numerosas representaciones de Isis con su hijo Horus recién nacido hasta mujeres que están dando de mamar a sus bebés. Por último, quisiera destacar que es importante tener en cuenta que el parto conllevaba un alto riesgo en el antiguo Egipto y también los primeros días de vida del bebé, así como los primeros años de vida. El que llegase una persona a la edad adulta o a la adolescencia pues era todo un logro, porque el bebé, el recién nacido y el niño durante los primeros años de vida se tenía que enfrentar a una serie de problemas o de enfermedades asociadas a la infancia. Y también, por otro lado, la mujer se encontraba ante un cierto peligro en el momento de parir, porque podía desangrarse o el parto se podía complicar y la madre podía morir. Por este motivo hemos visto que los conjuros asociados al parto son fundamentales, porque pueden ayudar a la mujer a superar este momento. Si no es desde el punto de vista físico estrictamente hablando, desde un punto de vista médico como lo comprendemos nosotros, sí que ayudan desde un punto de vista psicológico a la mujer que se está enfrentando a este momento tan complicado. Y dicho esto, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, compártelo porque me ayuda mucho a seguir creciendo en YouTube, y espero que te haya gustado este pedacito de historia del Antiguo Egipto y nos vemos pronto en el próximo vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!